Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta nueva transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos tus bondades, tus misericordias. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Eres muy bueno, eres el Todopoderoso. Te rogamos que con tu Espíritu Santo nos guíes a toda la verdad, que edifiques el corazón de mis hermanitos, nos sigas dando fundamento a través de tu palabra y, Señor, también a través de esta transmisión sean alimentados espiritualmente. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos, danos de ti, Señor. Abrimos nuestro corazón para ti. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a ver capítulo 2 de Hechos, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Pentecostés. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén, hermanitos. Muy bien, ya vimos anteriormente que los discípulos se congregaban, se reunían en cantidad, hermanitos, de 120 hermanos que estaban congregados. Y, hermanitos, es cuando Pedro habló y propuso acerca de quién podía cubrir el lugar de Judas Iscariote. Y, hermanitos, ahora vemos a continuación el hecho esperado, el acontecimiento tan esperado, el Espíritu Santo de la promesa. Para eso se menciona un día, una fecha, hermanitos, que los judíos ya celebraban. Ese día llamado Pentecostés no era nuevo, hermanitos, no era algo que surgió a raíz de ese día, sino que ya se celebraba. También se le conocía como cincuentena, la fiesta de la cincuentena. También, hermanos amados, equivale a 50 días después de la Pascua, Pentecostés. Y bueno, hermanitos amados, antiguamente esa festividad, en esa se celebraba que habían recibido la Torá. Bueno, equivalente a nosotros, como nosotros amamos y abrazamos la palabra, la Biblia, haga de cuenta que para ellos era el día de la Biblia. Era, hermanos amados, cuando Moisés subió al monte y recibió los 10 mandamientos, también conocido como Decálogo, y, hermanos amados, todas las leyes de la Torá. Entonces, hermanitos, ese día ya era celebrado, Pentecostés. También se le conocía en hebreo como Shavuot, el día de la Torá, o el día de la Biblia, por así decir. Cuando llegó ese día, hermanitos, estaban congregados, dice aquí, estaban todos unánimes, juntos. Eso era maravilloso. Cuando el Señor Jesús ascendió, ya se congregaban, hermanitos, diariamente. No se hablaba únicamente del día domingo, primer día de la semana, que en ese día resucitó el Señor. Y, hermanitos, no es como para darle un sustento doctrinal a buscar al Señor en domingo. Sin embargo, diario, hermanitos. Y después veremos en otras transmisiones que hasta comían el pan juntos. Y también era diario. Nosotros, hermanitos, no alegamos, no sostenemos que el día domingo es el único día del Señor. No, todos los días son del Señor. Hay debates, hermanitos, en todos lados, que si el día de reposo todavía sigue vigente, el día de reposo para los judíos, que si nosotros hemos de celebrar el día de reposo. Y, hermanitos, incluso hay un grupo que se denomina Adventistas del Séptimo Día, también se les conoce como sabáticos, y alegan acerca
de que ese día no ha cambiado, en el que se debe de reposar y buscar al Señor. Bueno, hermanitos, no lo vemos en la palabra de Dios expresado para nosotros. Sin embargo, ese día de Pentecostés, ya que diario se reunían, pues coincidió, hermanitos, que en ese día llegó el Espíritu Santo a la iglesia. Ahora, mis hermanitos, solamente para darle más argumento acerca del día de Pentecostés, hermanitos, había otras festividades de los judíos. En sí eran 7 las celebraciones anuales, y claro que habían las principales, como Pesaj o Pascua. Hermanos amados, algunos acontecimientos del Nuevo Testamento, fiestas, celebraciones, coincidían también con las festividades antiguas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús fue crucificado en esos días ya para la Pascua, Pesaj. Se dice, hermanitos amados, que el Señor Jesús nació, estos son comentarios extra bíblicos, en la fiesta de los tabernáculos, ya dispuesta desde la ley en el Antiguo Testamento. Ahora, este día de Pentecostés coincidía con una fiesta antigua. Y así, hermanitos, más celebraciones del Antiguo Testamento también, hermanitos, se realizaban o acontecimientos sucedían en días ya festivos del Antiguo Testamento. También, hermanitos, en lo espiritual se entiende que para nuestros días también las fechas festivas, o sea, fiestas judías, tienen que ver, hermanitos, con acontecimientos futuros acerca de los últimos tiempos. Por ejemplo, hermanos amados, se habla de las trompetas, esa festividad, ese acontecimiento, hermanitos, que va a tener que ver también con el arrebatamiento, la fiesta de las trompetas. Bueno, y no, hermanitos, las trompetas del Apocalipsis, lo cual no es una fiesta. Y sin embargo, hermanos amados, se habla cuando suene la última trompeta. Oh, hay varias cosas, hermanitos, que ya están dispuestas con fechas desde el Antiguo Testamento. Y por eso vemos, hermanitos, en cuanto al día de Pentecostés, ya era una fiesta antigua y coincidió en ese día. Llegó el Espíritu Santo. Dice que estaban todos unánimes juntos. Hacían culto no solamente en Shabbat, ya que eran judíos, no solamente en domingo, el cual es el día en que el Señor resucitó, sino todos los días. Y llegado a eso, dice la palabra, verso 2: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Bueno, era una casa, no era un templo, hermanitos amados, construido pues exclusivamente para eso, sino una casa. Y habla de un viento recio que soplaba. Claro, era el Espíritu Santo. ¿Sabe usted, hermanitos amados, que la palabra espíritu tiene que ver con neuma? Neuma. En el hebreo, hermanitos, hay neuma y hay nefesh. Nefesh habla de la carne, la humanidad del hombre. Nefesh. Y habla de neuma. Neuma, hermanitos amados, ya equivale al griego. Neuma. ¿Ha escuchado usted la palabra antigua? Ya casi no suena. Pero ¿escuchó usted la palabra neumático? Las llantas de los carros. Neumático, o sea, viento o aire. Hermanitos amados, y en hebreo, neuma equivale a ruach y también equivale a viento.
y equivale también a espíritu. Espíritu. De ahí el nombre del Espíritu Santo en hebreo, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Espíritu es Ruach HaKodesh, el que santifica. Ahora también conocido como Espíritu Santo. De ahí, hermanitos, la palabra espíritu, viento, aire, neuma es lo mismo. Ahora tenemos nefesh, carne, humanidad. Y tenemos ruach. Y también tenemos Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que habita con nosotros y en nosotros. Muy bien, dicho esto, continuamos. Dice que llenó toda la casa donde estaban este viento recio, ese estruendo. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos, hermanitos, todos. Ahora fíjese lo que dice el verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. Claro, también les recuerdo, hermanitos, que Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ya se le conocía como Espíritu de Jehová. En el Nuevo Testamento, en Lucas, como Espíritu del Señor. Se le conocía en el Antiguo Testamento como Shekinah, brisa sagrada, nube de gloria, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová. Es el mismo, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos, hermanitos. Ahora, una señal tan maravillosa, tan trascendente, era acerca del habla, el hablar. Y ahorita analizamos esto. Colectamos el verso 3 y el 4. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Bueno, entendemos, hermanitos, en forma de lenguas. También lo podemos entender como llamas, llamitas de fuego. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. En sus cabezas, hermanitos, lenguas o llamas de fuego. En cada uno, lenguas repartidas como de fuego. Ahora, hermanos amados, esto era muy importante acerca de las lenguas y el habla. Dice, hermanitos, el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Empezaron a hablar. El día, hermanitos, que vino el Espíritu Santo, también se atribuye que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Mis hermanitos, hablaron en otras lenguas. Ya llegó el Espíritu Santo. Hubo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa. Todos, hermanitos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y claro, todos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Hermanitos amados, esto es maravilloso, esto es muy poderoso, esto es una manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Sin embargo, han pasado tantas cosas, hermanitos, en nuestra generación. Ese tema del hablar en lenguas ha causado debate, división, ataque y, hermanitos amados, mucha oposición. Claro que en nuestro tiempo se está moviendo mucho el espíritu del anticristo. El Señor lo reprenda. Y, hermanos amados, también en las redes sociales se han levantado enseñanzas acerca del don de lenguas. Y lamentablemente, hermanitos, algunos ataques tienen cierto sustento veraz. O sea, hermanitos,
en algún punto se llega a tener la razón, pero no en su totalidad. O tal vez usted, hermanitos, que de repente en alguna publicación en el Facebook hay temas, hay, hermanos amados, publicaciones de predicaciones, de palabras de aliento con versículos bíblicos edificantes, y también salen maestros, predicadores, evangelistas, de todo, y también hasta profetas, la mayoría falsos profetas. No todos, no generalizo, pero sí los hay en su mayoría. Ahora, hermanitos, tal vez algunos se hayan encontrado con publicaciones, temas acerca del hablar en lenguas. También, hermanitos, ha llegado pues un argumento contrario a ese tema del hablar en lenguas o don de lenguas. Y muchos que están en contra, despectivamente dicen lenguas aprendidas. ¿A qué se refieren? A que son las mismas que oyeron en alguna iglesia, por algún predicador, en algún culto. Lenguas repetitivas todo el rato, unas 3, 4 palabras raras, extrañas, y les vuelven a repetir y repetir y repetir, y les dan una interpretación, porque sí está regulado en la palabra que hay que dar la interpretación si es que se va a orar en lenguas en público. Hablar en lenguas en público tiene que haber interpretación. Ese es un tema maravilloso, hermanitos, descrito en 1 de Corintios capítulo 14. Si nos diera un poquito de tiempo, vemos referencias de allí. Entonces, hermanitos amados, sí hay predicadores que empiezan a hablar en lenguas, y no lo digo con espíritu ni de crítica ni de juicio, no menosprecio ni desprecio, hermanitos. Amo a mis hermanos en Cristo, pero le doy, hermanitos amados, la base de donde usted vea que muchos están en contra del don de lenguas, porque dicen que uno está repitiendo las lenguas que aprendió de otro, y que lógicamente, hermanitos, es algo cuestionable. ¿Por qué? Porque de 4 palabras que repiten y repiten, van saliendo profecías, revelaciones. ¿Y cómo es posible que de frases tan sencillas y cortas se haya dicho todo un mensaje larguísimo? Y algunos dicen, bueno, es que son lenguas espirituales o angelicales, y de ahí tienen un contenido muy largo. Pero hay un don de lenguas verídico, hermanitos, que sí es del Señor, sí es legítimo, y no son lenguas aprendidas, sino que uno habla conforme el Espíritu Santo le da. Pero también, hermanitos, punto en contra, es que sí, hay quienes no tienen el don de lenguas, sin embargo las pronuncian, son aprendidas. Y de ahí los escépticos, de ahí los adversarios toman esos ejemplos y dicen, son aprendidas, no son de Dios, son lenguas que no son de Dios. En otras palabras, el don de lenguas, ese tema ha sido muy debatido, muy controversial, muy atacado, pero claro, hermanitos, hasta es lógico, los que están en contra del don de lenguas ni siquiera las hablan, y hablan de lo que no saben, simplemente las atacan, algunos con razón, porque sí hay quienes solo las repiten, pero no es el Espíritu Santo, hermanitos, simplemente sí las aprendieron de alguien. Pero eso no quiere decir que no existan las lenguas dadas por el Espíritu Santo o el don de lenguas. Sí existe, sí está vigente, pero es un tema muy atacado porque al anticristo, su espíritu, no le conviene que hablemos en lenguas, y quiere parar a los que legítimamente sí pueden hablarlas. Pero, hermanitos amados, continuamos en lo que dice la palabra. Dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran.
¿Qué hablaban, mis hermanitos? El Espíritu Santo, cuando los bautizó, cuando vino, pues transformó, llenó sus vidas, los bautizó. Y la evidencia, la señal era que hablaban en otras lenguas. Y claro, me adelanto un poquito, hermanitos, a que ellos hablaban lenguas humanas. ¿Puede usted asimilar esto? Lenguas humanas. Ya que le recalco, y hermanitos pongan mucha atención, hay en la Biblia dos tipos de lenguas. Y las dos provenientes del Espíritu Santo. Son dos tipos. Son lenguas humanas y son lenguas angélicas. Así se le conoce, hermanitos. Lenguas angélicas, que equivale a lenguas angelicales. Por ejemplo, hermanitos, rápidamente vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, va a hablar el apóstol Pablo de la importancia del amor ágape o amor de Dios. Romanos 5:5 habla de que el Espíritu Santo derramó amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el tema central del capítulo 13. Pero comienza diciendo, 1 Corintios 13:1, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí el apóstol Pablo está hablando si hablara lenguas humanas y angélicas, o sea, dos tipos de lenguas. Rápidamente volvemos, hermanitos, a Hechos capítulo 2. Bueno, hace referencia, claro, de que el amor es más importante, pero sin embargo nos da pie con esta referencia. Hay lenguas humanas por el Espíritu Santo y hay lenguas angélicas también por el Espíritu Santo. Y hermanitos amados, lo que estaban hablando ellos, los que estaban en ese día de Shavuot, Pentecostés, lo que estaban ellos hablando eran lenguas humanas del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hermanitos amados, sí, el Espíritu Santo puede llenar, hacer que se hable en otras lenguas. Sin embargo, las lenguas que vemos aquí eran humanas. Esto no demerita, esto no echa abajo el poder de Dios de ninguna manera, hermanitos, porque tenía un propósito, el de que la gente escuchara la obra de Dios, las maravillas de Dios, y por qué no, acerca del Señor Jesús. O sea, que la gente fuese evangelizada. ¿Por qué le menciono que el día del Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas humanas? Pues fíjese lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 5. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, le explico, hermanitos. Judíos de todas las naciones de la tierra, en otras palabras. O sea, judíos, ascendencia judía, puede ser un judío italiano, un judío español, un judío centroamericano, un judío norteamericano, un judío africano, un judío anglosajón, un judío oriental. Claro, hermanitos, judío de raza, de sangre, pero de nacionalidad diferente. Bueno, aquí habla de judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Un judío, bueno, en nuestros términos, un judío mexicano, sangre judía, pero nacionalidad mexicana. Bueno, entonces, cuando, hermanitos, vino este viento, este estruendo, pasó esto. Verso 6.
al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Esto, hermanitos, los maravilló, los sorprendió. O sea, hubo un estruendo, llamó la atención. Usted sabe que cuando algo pasa, llegan los curiosos. Y así se juntó la gente, judíos de todas las naciones de la tierra, y hermanos amados, los oían hablar en su propia lengua. Es lo que hemos leído. Dice, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ah, propia lengua. Los portugueses, los españoles. La Biblia se menciona España, hermanitos amados, con el término, palabra sefarad. Sefarad. España, en hebreo, sefarad. De ahí el término judíos sefardíes, de sefarad, que equivale a judíos españoles. Y hermanitos, bueno, solamente le llamo su atención con esto. ¿Sabe usted que Cristóbal Colón era un judío sefardí? Oculto bajo el catolicismo, disfrazado, y hermanitos amados, patrocinado por Isabela Católica. Y hermanitos, él era judío. Estaba buscando a sus hermanos judíos esparcidos, ya que también coincidía con el tiempo de la adquisición, donde se perseguían judíos con el engaño de que se perseguían brujos, brujas. No, mis hermanitos, era una persecución para judíos. Cuando se descubrió América, hermanitos, no se le puso el nombre de Cristóbal Colón a América, porque él, hermanitos, pues no trascendía más como católico, sino, hermanitos, un judío oculto. Hermanos amados, en esos entonces los judíos eran perseguidos, aborrecidos, odiados, menospreciados. ¿Sabe, hermanos? A tal grado que se les conocía como marranos. Así como usted lo escucha, hermanitos, así los apodaban, así los nombraban, marranos. Y muchos judíos, hermanitos, de ese linaje, descendencia judía, a causa de la persecución, por no morir, ellos se cambiaban los apellidos. Y por eso, hermanitos, aquí en México hay apellidos raros, feos y hasta algunos chistosos, graciosos. ¿Por qué? Bueno, eran obligados a cambiarse de apellido, o hasta las mismas personas les ponían despectivos apellidos. ¿Ha escuchado usted el apellido Zorrilla? Becerra. Apellidos así, hermanitos, Cabeza de Vaca. Son apellidos actualmente conocidos como mexicanos. Y por ahí andan. Alguien que se apellida Cabeza de Vaca. Un apellido despectivo. Eran judíos. Y ellos mismos también aceptaban esos apellidos. Eran muy odiados, pero son judíos. Otros apellidos, hermanitos, que sí continuaron sin cambiarse y son muy conocidos, hermanitos, en México. Algunos de ellos con la terminación EZ. Hernández, Ramírez, González, Vázquez, Velázquez. Hermanitos, son apellidos judíos. Y hermanos amados, muy comunes, hasta se pensaba que eran muy mexicanos, como Pérez. Pérez es un apellido judío, Pérez. Y hay muchos más que terminan con EZ, Méndez. Y otros más, hermanitos, Ramírez, González, son de descendencia judía. López, cuando termina con EZ. Y hay muchos más, hermanitos, Hernández, Martínez, Morales, muchos apellidos más. Pero los más feos precisamente eran así, hermanitos, porque se odiaba a los judíos
y ellos también se disfrazaban de católicos, y al paso de las generaciones, hermanitos, pues se fue perdiendo la esencia, y algunos todavía conservan ciertas costumbres judías porque provienen de judíos, y claro, judíos mezclados. Todo por la persecución. Ahora, hermanos amados, bueno, cierro ese paréntesis. Y hermanitos, aquí habla de que la gente los oía hablar en sus idiomas, o sea, lenguas humanas. Una lengua humana, hermanitos, para hacerlo un poco más entendible, pongo este ejemplo. Haga de cuenta, hermanitos, que usted y yo estamos en el día de Pentecostés. Viene el Espíritu Santo sobre nosotros y empezamos a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo nos daba que habláramos. Y hermanitos, empezamos a hablar lenguas por el Espíritu, pero lenguas entendibles para otros. Hasta podemos también traducir o parafrasear como idiomas. Empiezo a hablar en portugués, empiezo a hablar en mandarín, empieza usted a hablar en español, empieza a hablar en latín, en griego, en inglés. Pero son lenguas humanas que otro humano las entiende. Ahora, mis hermanitos amados, dice la palabra del Señor, le conecto el 6 y el 7. Al oír este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. 7. Estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos? Hablando de los 120. Dice que hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, de diferentes nacionalidades, pero de raza judía. Y se congregaban, claro, también para fiestas, iban a Jerusalén. Y hermanitos amados, pues había judíos de todas las partes de la tierra, ya leímos, y hablaban estos 120 en las lenguas que estos entendían, o sea, lenguas humanas dadas por el Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, sí hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas, y las angélicas también las podemos hablar cuando tenemos el don de lenguas. Muy bien, hermanitos, ese don de lenguas ahora está regulado, enseñado, fundamentado en 1 Corintios, todo el capítulo 14. Usted lo podrá leer en su casita. Ya leímos entonces, hermanitos, que están admirados todos aquellos. Ahora dice, verso 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todas esas nacionalidades entendían, hermanitos, las lenguas de los 120 que fueron llenos, bautizados por el Espíritu Santo. Eran idiomas entendibles, las lenguas que ellos hablaban. Y dice, hermanos amados, aquí, verso 11, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese día de Pentecostés, hermanitos, empezaron a hablar en lenguas, idiomas que entendían los demás y hablaban maravillas de Dios. Haga de cuenta, usted está hablando por el Espíritu Santo, de repente llegan las lenguas del Espíritu Santo en inglés. ¿Ha pasado, hermanitos? ¿Por qué? ¿Para usted? No, sino para los oyentes que entienden el inglés. Tal vez le llegó portugués, mandarín, español, griego, latín, hebreo, y empieza a hablar las maravillas de Dios en idiomas humanos, lenguas humanas, entendibles. ¿Y por qué no decir, hermanitos? Predicaban el evangelio en esas lenguas
de los demás judíos. Esto aconteció, mis hermanitos, el día de Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo, hermanitos, se puso por regla hace décadas que si alguien en verdad ha sido bautizado por el Espíritu Santo, obligatoriamente necesitaba la evidencia de hablar en otras lenguas. Me refiero a hace décadas, hermanitos. Y en esos tiempos preguntaban, ¿ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Uno decía, sí. Entonces ellos decían, entonces, ¿hablaste en otras lenguas o hablas en otras lenguas? Oh, no hablé en otras lenguas. Entonces no has sido bautizado. Hasta doctrinalmente, hermanitos, hace décadas, se basaban los ministros en que si alguien era bautizado por el Espíritu Santo, debía de tener la evidencia, la señal de hablar en lenguas. Y claro, no importaban si eran humanas o angélicas, pero hablar en lenguas era una regla. Ahora, hermanitos amados, es muy raro, pero no fue extinguido, escuchar a alguien que hable en lenguas, pero lenguas reales del Espíritu Santo, no aprendidas, no repetidas de lo que oyó de otras bocas. No, mis hermanitos, sí existe el don de lenguas. Ahora, le voy a hacer la aclaración, separando y aclarando lo siguiente. Muchos que fueron bautizados por el Espíritu Santo hablaron en otras lenguas, pero jamás volvieron a hablarlas. Pero sí fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, sí, y tal vez una sola vez ese día y nunca más volvieron a hablar otras lenguas. Ahora, si siguen hablando lenguas y mucho más, entonces el Espíritu Santo le repartió el don de lenguas. Está en la lista de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12. El don de lenguas. Y el don de lenguas es permanente. Lo puede hablar ahorita, en el día, en la tarde, en la noche, en el culto, en la calle, en su cuarto. Es un don de lenguas. Y es un don para comunicarse con Dios. Ahora, si se va a hablar en lenguas, ante la grey necesita interpretación para que edifique a la congregación. Eso es la regularización, hermanitos, que le menciono en 1 Corintios 14, todo el 14. Muy bien, ahora dice aquí la palabra de Dios que hablaban las maravillas de Dios. 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, entendían que era una señal para ellos, no solamente para los 120 reunidos que fueron llenos del Espíritu Santo, sino una señal para los curiosos que llegaron y oían las maravillas de Dios. Ahora dice, verso 13, pero otros de esos curiosos, burlándose, decían, mi Biblia dice, están borrachos. La de usted, hermanitos amados, dice, están llenos de mosto. Llenos de mosto. Esos términos hebreos para nosotros equivalen, están embriagados, están borrachos. Eso pasó, mis hermanitos. Se habló en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Acuérdese, les recuerdo, hay dos bautizos. Uno es para la carne, bautismo de agua para arrepentimiento. El otro es para el nacido de nuevo, bautismo en Espíritu Santo y fuego. El que bautiza es el Señor Jesucristo. Fue necesario que se bautizara en agua y es necesario bautizarse con el Espíritu Santo. Eso lo da el Señor Jesucristo. Y sin embargo, en el libro de Lucas menciona también el Señor Jesús, aunque en Mateo dice un poquito diferente, pero dice que quien
Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Si le pide pescado, le dará una serpiente. Y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, esto en Lucas, vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? O sea, hermanitos, que también se le puede pedir al Padre, dame de tu Espíritu Santo. Y sin embargo, el Señor Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Amén. Oramos al Señor, hermanitos. ¿Quiere pedirle al Señor que lo bautice o que lo llene con el Espíritu Santo? Claro, hermanitos, que entrando más a fondo son dos cosas diferentes. Pero, ¿quiere pedírselo al Señor? Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, mis hermanitos han escuchado esta palabra. También ellos sean llenos del Espíritu Santo. Y el que no había sido bautizado por el Espíritu Santo, bautízalo, Señor. Padre mío, se necesita, como ya se bautizaron en agua, bautismo de arrepentimiento, ahora, Señor, bautiza con tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos, en este hermoso día. Amén.